Hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Lo mejor de ti con Ricardo Romero, un espacio de Psicología Inside, un lugar donde exploramos temas que impactan nuestra vida diaria y nos ayudan a crecer como personas. Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental para nuestras relaciones personales y profesionales, la comunicación efectiva. La comunicación es la base de todas nuestras interacciones. Desde las palabras que usamos hasta el lenguaje corporal que transmitimos, estamos constantemente enviando mensajes al mundo. Pero ¿qué tan consciente eres de cómo te comunicas? En este episodio exploraremos por qué la comunicación efectiva es clave para el éxito en nuestras relaciones tanto personales como laborales. Te compartiré técnicas prácticas, hechos impactantes que nos harán reflexionar y una historia que estoy seguro te inspirará. Así que prepárate para un viaje lleno de aprendizaje y conexión. Segmento 1. Los fundamentos de la comunicación efectiva. En este segmento exploraremos uno de los pilares más importantes de nuestras vidas, la comunicación efectiva. No importa si estamos hablando de relaciones personales o profesionales, la manera en que nos expresamos puede construir puentes o levantar muros. Así que empecemos desde el principio. ¿Qué es exactamente la comunicación efectiva? En palabras simples. Comunicar efectivamente significa transmitir nuestras ideas, emociones y necesidades de una forma clara, respetuosa y comprensible. Pero no nos quedamos solo con hablar. La comunicación también incluye un ingrediente esencial, saber escuchar. Es un proceso bidireccional donde tanto expresar como recibir son iguales de importantes. Ahora quiero que pensemos en esto. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por mejorar nuestra comunicación? Porque la forma en que hablamos y escuchamos afecta directamente nuestras relaciones. Una conversación clara y empática puede evitar malentendidos, fortalecer vínculos y resolver conflictos. Por otro lado, una mala comunicación puede generar frustración, alejamiento y rupturas, tanto en casa como en el trabajo. Los elementos claves de la comunicación efectiva, para entender qué hace que una comunicación sea realmente efectiva, veamos algunos aspectos fundamentales. 1. Claridad. ¿Alguna vez has intentado explicar algo y terminas viendo a la otra persona con cara de confusión? Esto pasa porque no siempre somos claros al expresarnos. Ser claro implica usar palabras sencillas y directas, evitar rodeos y asegurarte de que el mensaje sea fácil de entender. A veces pensamos que más palabras significan más impacto, pero en realidad menos es más cuando se trata de comunicar. 2. Empatía. Aquí es donde la magia realmente sucede. Ponernos en los zapatos de la otra persona nos permite comprender no solo sus palabras, sino también sus emociones. Pregúntate, ¿cómo se siente la otra persona y lo que necesitas en este momento? La empatía crea un espacio seguro para que ambas partes se sientan valoradas. Tercera, escucha activa. Escuchar activamente no significa solo oír, sino realmente prestar atención. Esto incluye mirar a la otra persona a los ojos, asentir cuando sea apropiado y evitar interrumpir. También implica hacer preguntas para asegurarte de que entendiste bien. La escucha activa es un regalo porque le muestras a la otra persona que su mensaje importa. Cuarto, lenguaje no verbal. Aquí entra en juego algo que muchas veces pasamos por alto. Nuestros gestos, posturas, expresiones faciales y el tono de voz comunican más de lo que creemos. Por ejemplo, puedes decir estoy bien, pero si lo dices con un tono apagado y los brazos cruzados, ¿qué mensaje estás enviando realmente? Ahora quiero invitarte a hacer una pequeña reflexión. Piensa en una conversación reciente que no salió como esperabas. ¿Qué crees que pudo haber fallado? Tal vez no fuiste claro, o quizás no escuchas lo suficiente. Identificar estos momentos no es para culparnos, sino para aprender. Cada interacción es una oportunidad para mejorar y crecer. Por ejemplo, imagina que le pediste a una colega que te ayudara con una tarea. Tal vez no le explicaste bien lo que necesitabas y el resultado no fue lo que esperabas. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Quizás sea más específico sobre los detalles o asegurarte de que entendiera tus expectativas. Estos ajustes pequeños pueden marcar una gran diferencia. La comunicación efectiva no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un arte que se aprende, se practica y se perfecciona con el tiempo. Pero lo más importante es que cada esfuerzo que hagas para mejorar beneficiará no solo tus relaciones, sino también tu propia paz y claridad. Así que aquí te dejo esta idea para reflexionar. Comunicar no es solo un acto, es una conexión. Y cada vez que lo hacemos con intención, abrimos la puerta a relaciones más auténticas y significativas. ¿Te animas a trabajar en ello? Sigamos explorando. Segmento 2. Hechos reales e impactantes sobre la comunicación. La comunicación efectiva no es solo un plus para mejorar nuestras relaciones, es la columna vertebral de cómo nos conectamos con los demás. Es increíble cómo algo tan cotidiano puede tener un impacto tan profundo en nuestra vida diaria. Déjame mostrarte algunos hechos que no solo te harán reflexionar, sino que te ayudarán a entender por qué mejorar nuestra comunicación debería ser una prioridad.
Primero, la comunicación no verbal domina nuestras interacciones. ¿Sabías que solo el 7% de lo que comunicamos proviene de nuestras palabras? Según el famoso estudio de Albert Mehrabian, el 55% de nuestra comunicación depende de nuestro lenguaje corporal y el 38% de nuestro tono de voz. Esto significa que el cómo decimos algo tiene mucho más peso que lo que decimos. Piénsalo, ¿alguna vez alguien te ha dicho estoy bien, pero su tono o expresión facial te dijeron lo contrario? Ese es el poder de la comunicación no verbal. Si no somos conscientes de lo que transmitimos con nuestro cuerpo, podríamos estar enviando mensajes equivocados sin darnos cuenta. 2. La mala comunicación afecta nuestras relaciones laborales. En un entorno profesional, la comunicación es clave, pero según un estudio de LinkedIn, la falta de comunicación efectiva es la principal causa de conflictos en el trabajo. Desde malentendidos en correos electrónicos hasta instrucciones poco claras, una comunicación deficiente puede generar tensiones, reducir la productividad y afectar la moral del equipo. Imagina esto, un gerente le pide a su equipo que trabajen más rápido para cumplir con un plazo. Sin embargo, no se explica exactamente qué tareas son prioritarias ni qué recursos están disponibles. El resultado, caos, estrés y frustración. Un pequeño ajuste, como proporcionar detalles claros y un tono de apoyo, podría cambiar completamente el resultado. Tercero, las relaciones personales florecen con buena comunicación. Cuando se trata de nuestras relaciones más cercanas, la comunicación puede ser la diferencia entre una conexión fuerte y un distanciamiento progresivo, según el doctor John Gottman, experto en relaciones. Las parejas que practican una comunicación abierta, empática y respetuosa tienen más probabilidades de superar los desafíos y disfrutar de una relación satisfactoria y duradera. Por ejemplo, en lugar de culpar a su pareja con frases como nunca me escuchas, una mejor opción sería decir me siento ignorado cuando no hablamos sobre este tema. ¿Podemos dedicarle un momento? Este cambio de enfoque puede evitar conflictos y promover un diálogo más saludable. Ahora quiero que reflexionemos juntos. Piensa en un momento reciente donde un malentendido o una falta de comunicación llevó a un conflicto. Tal vez fue algo pequeño, como un mensaje de texto que sonó más frío de lo que querías, o algo más grande, como una discusión en el trabajo o con un ser querido. Imagina por un momento cómo habría sido esa situación si tú o la otra persona hubieran practicado una comunicación más efectiva. Quizás podrías haber preguntado ¿qué quisiste decir con eso? En lugar de asumir lo peor. O tal vez podrías haber aclarado tus propias palabras diciendo creo que no me expliqué bien, déjame intentarlo de nuevo. Historias cotidianas que nos enseñan sobre la comunicación. Para que esto sea aún más claro, déjame compartirte un ejemplo sencillo pero poderoso. Ana y su mejor amiga Laura tuvieron un malentendido. Ana sintió que Laura estaba distante y dejó de invitarla a sus reuniones. Laura, por su parte, pensó que Ana estaba molesta con ella. Pasaron semanas sin hablarse hasta que finalmente Laura decidió preguntar directamente, ¿está todo bien entre nosotras? Resulta que Ana había estado lidiando con problemas personales y no sabía cómo explicárselo a Laura. Una conversación abierta resolvió lo que en semanas de silencio solo lo habían empeorado. Estas historias son más comunes de lo que creemos y lo que nos enseñan es que la comunicación no solo resuelve problemas, también previene que surjan. En primer lugar, un ejercicio para reflexionar. Te invitamos a hacerlo. Piensa en una relación en tu vida que podrías mejorar con una comunicación más efectiva. Puede ser en el trabajo, con tu pareja o incluso con un amigo. Pregúntate, primero, ¿cómo suelo comunicarme con esta persona? 2. ¿Qué podría hacer diferente para ser más claro, empático o receptivo? Mejorar nuestra comunicación no es algo que pase de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Recuerda, cada conversación es una oportunidad para construir, entender y conectar. Sigamos profundizando en este tema juntos. Segmento 3. Una historia para reflexionar. Quiero llevarte de la mano en la historia de Martín y Elena, una pareja que, como muchas otras, enfrentó dificultades en su relación debido a problemas de comunicación. Pero su historia también nos muestra que con esfuerzo y apertura es posible transformar incluso los momentos más tensos en oportunidades de conexión. Un muro de silencio. Martín trabajaba largas horas. Su empleo demandante lo dejaba exhausto tanto física como mentalmente. Cuando llegaba a casa, lo único que quería era un momento de tranquilidad. Pero esa tranquilidad se convertía en silencio. Martín no hablaba de su día, ni de cómo se sentía, ni tampoco mostraba interés en saber cómo estaba Elena. Elena, por su parte, percibía ese silencio como indiferencia. Pensaba, ¿será que ya no le importo? ¿Será que algo está mal y no quiere decírmelo? Día tras día, las dudas crecían en su mente y con ellas una sensación de frustración y tristeza. Elena quería hablar con Martín, pero sus intentos terminaron en discusiones. Martín sentía que Elena lo presionaba, mientras que Elena sentía que Martín la evitaba. El punto de silencio. Un día, después de una discusión particularmente fuerte, Elena se sentó sola en la cocina con lágrimas en los ojos. Pensaba, no puedo seguir así, pero tampoco quiero rendirme. Tiene que haber una manera de entendernos. Fue entonces cuando recordó algo que había leído en un libro. Escuchar no es esperar tu turno para hablar, es estar presente para comprender.
Inspirada por esa idea, decidió intentar algo nuevo. Esa noche, cuando Martín llegó a casa, Elena lo esperó con calma. Le dijo: Martín, siento que últimamente no nos estamos entendiendo. Quiero proponerte algo. ¿Qué te parece si esta noche hablamos, pero nos escuchamos sin interrumpirnos? Yo te digo cómo me siento y tú me dices cómo te sientes sin juzgar ni asumir nada. Martín, aunque al principio dudó, aceptó. Sabía que algo debía cambiar. El primer paso hacia el entendimiento. Esa noche nos sentamos juntos en el sofá. Elena habló primero, con voz tranquila. Le explicó cómo se sentía ignorada y poco valorada. No culpó a Martín, simplemente expresó su dolor. Martín, aunque le costó, la escuchó sin interrumpir. Cuando fue su turno, Martín habló con dificultad. Le confesó que su silencio no era por falta de amor, sino por agotamiento y miedo. Temía que sus palabras no eran suficientes para expresar todo lo que llevaba dentro. También le dijo que a veces sentía que no podía cumplir con las expectativas que creía que Elena tenía de él. Ambos se miraron y por primera vez en mucho tiempo se entendieron. No estaban en bandos opuestos, simplemente estaban atrapados en un ciclo de incomprensión. El aprendizaje continuo. Martín y Elena decidieron hacer de esa conversación un hábito. Cada semana dedicaban un tiempo a hablar abiertamente sobre sus emociones, preocupaciones y alegrías. También comenzó a practicar la escucha activa. En lugar de saltar a conclusiones o defenderse, se esforzaban por comprender al otro. Con el tiempo, su relación no solo mejoró, sino que se fortaleció. Aprendieron a comunicar sus necesidades de manera clara y a validar los sentimientos del otro. Por ejemplo, Martín empezó a compartir pequeños detalles de su día y Elena, en lugar de interpretar su silencio como desinterés, le preguntaba directamente cómo estaba. Estas pequeñas acciones hicieron una gran diferencia. La historia de Martín y Elena nos enseña algo muy valioso. La comunicación no es un don mágico con el que nacemos, es una habilidad que podemos desarrollar. Sí, toma tiempo y esfuerzo, pero los resultados son transformadores. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay alguna relación en tu vida que podría beneficiar de una conversación abierta y honesta? Tal vez con tu pareja, un amigo o incluso un colega. Recuerda que no se trata de ganar un argumento, sino de construir un puente. La comunicación efectiva tiene el poder de sanar, fortalecer y renovar nuestras relaciones. Como vimos con Martín y Elena, siempre hay espacio para mejorar. La clave está en dar el primer paso. Segmento 4. Técnicas para mejorar la comunicación. Ahora es momento de pasar a la acción. Hemos hablado sobre qué es la comunicación efectiva y su importancia, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? Aquí quiero compartir contigo técnicas que pueden marcar una diferencia real en cómo te conectas con los demás, ya sea en casa, con amigos o en el trabajo. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para aprender y crecer. Primera, escucha activa. Más que oír es entender. Escuchar activamente no se trata solo de oír palabras, ¿no? Sino de demostrar que realmente te importa lo que la otra persona tiene que decir. Aquí hay 3 pasos clave para practicar la escucha activa. Mira a los ojos. El contacto visual transmite atención y respeto. Es como decir sin palabras: estoy aquí contigo. Evita interrumpir. Cuando interrumpimos, enviamos el mensaje de que lo que queremos decir es más importante. En lugar de eso, deja que la otra persona termine y responda con calma. Responde con empatía. Frases como "entiendo lo que dices" o "gracias por compartir eso conmigo" pueden hacer que la otra persona se sienta escuchada y valorada. Ejemplo, imagina que un compañero de trabajo te está contando sobre un problema que enfrenta. En lugar de interrumpir con tus propias soluciones, escucha hasta el final y luego di algo como: "parece que ha sido un día difícil, ¿en qué puedo ayudarte?". 2. Usa mensajes en primera persona, del tú al yo. Muchas veces nuestras palabras pueden sonar como acusación, incluso si no lo esperamos. Cambiar de tú a yo en nuestras frases puede transformar la manera en que nos comunicamos porque funciona. Cuando decimos "tú nunca me escuchas", la otra persona puede sentirse atacada y ponerse a la defensiva. En cambio, si decimos "yo me siento ignorado" cuando no hablamos de esto, estamos compartiendo cómo nos sentimos sin culpar. Ejemplo, en lugar de decirle a tu pareja "siempre llegas tarde y me molesta", prueba con "me siento frustrado cuando llegas tarde porque valoro mucho el tiempo que pasamos juntos". Este pequeño cambio puede abrir la puerta a una conversación más productiva. Tercero, sé asertivo. El equilibrio entre respeto y firmeza. Ser asertivo no significa ser agresivo ni pasivo, es expresar lo que piensas o sientes con claridad, pero también con respeto hacia la otra persona. ¿Cómo practicar la asertividad? Sé claro, di exactamente lo que necesitas o esperas. Sé respetuoso, cuida tu tono y evita palabras que puedan sonar hirientes. Haz peticiones, no exigencias. ¿Podríamos hablar de esto más tarde? Suena mucho mejor que "tenemos que hablar ahora mismo". Ejemplo, en el trabajo, si un colega constantemente interrumpe tus ideas durante una reunión, podrías decir: "aprecio tus aportes, pero me gustaría terminar de compartir mi punto antes de que discutamos otras ideas". Cuarta, el arte de la pausa. Piensa antes de hablar. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que desearíamos poder retractar?
La pausa es una herramienta poderosa que nos permite reflexionar antes de responder, especialmente en momentos tensos. ¿Por qué es útil tomarte unos segundos para respirar antes de responder? Puede evitar que digas algo impulsivo que podrías lamentar más tarde. Además, muestra autocontrol y da espacio para que la conversación fluya mejor. Ejemplo, en una discusión acalorada, en lugar de responder inmediatamente, dame un momento para pensar en esto, y luego continúa con una respuesta más tranquila y considerada. 5. Feedback constructivo, crítica para construir, no para destruir. Dar retroalimentación es esencial en muchas áreas de nuestra vida, pero la forma en que lo hacemos puede marcar la diferencia entre inspirar a alguien o desmotivarlo. ¿Cómo hacerlo? Empieza con algo positivo. Reconoce que la otra persona está haciendo bien. Sé específico en lugar de decir esto está mal. Explique exactamente qué podría mejorar y por qué. Ofrece sugerencias prácticas. Ayuda a la otra persona a entender cómo puede mejorar. Ejemplo, en lugar de decirle a un colega tu presentación fue aburrida, prueba con tu presentación tenía información valiosa. Creo que podrías captar más atención si agregas gráficos o ejemplos interactivos. Un recordatorio importante, quiero que te lleves esto en el corazón. La comunicación efectiva no es algo que se domina de la noche a la mañana, es un proceso continuo que requiere paciencia, práctica y sobre todo intención. Habrá días en los que sientas que lo haces bien y otros en los que te equivoques, eso está bien. Lo importante es seguir intentándolo. Piénsalo como aprender a tocar un instrumento. Al principio las notas pueden sonar torpes o fuera de ritmo, pero con cada práctica tu música se vuelve más armoniosa. Lo mismo ocurre con tus palabras y la conexión que construye con ellas. Así que aquí va un pequeño desafío para ti. En tu próxima conversación, intenta practicar al menos una de estas técnicas. Puede ser algo tan simple como escuchar activamente o reformular tus frases para que sean más asertivas. Observa cómo reacciona la otra persona y cómo te sientes al hacerlo. Te aseguro que los pequeños cambios pueden llevar a grandes transformaciones. ¡Vamos por ello! ¡Listo para intentarlo! Segmento 5, reflexión final. Hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirnos, quiero que te lleves algo muy importante en el corazón. La comunicación no es solo el puente que nos conecta con los demás, es también el reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es el eje que sostiene nuestras relaciones personales, profesionales y más aún, nuestra paz interior. Un regalo para ti mismo y para los demás. Quiero que pienses en esto, cada palabra que eliges, cada gesto que haces y cada silencio que decide guardar tiene el poder de construir o derrumbar. La comunicación efectiva no se trata solo de evitar conflictos o ser agradable, se trata de crear espacios donde las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas, y eso incluye a ti mismo. Cuando eliges comunicarte con claridad y empatía, no solo estás mejorando tus relaciones con los demás, sino también reafirmando tu valor y tus necesidades. Es un regalo mutuo, tú te muestras auténticas y le das al otro la oportunidad de entenderte desde un lugar genuino. Reflexión sobre el impacto cotidiano. Ahora hagamos una pausa juntos, cierra los ojos si puedes y piensa en una conversación reciente. Tal vez fue una charla con un amigo, un intercambio rápido con un colega o incluso una discusión difícil con alguien cercano. Pregúntate, ¿cómo manejé esa comunicación? ¿Escuché realmente al otro? ¿Podrías expresar lo que necesitabas con claridad? ¿Hubo algo que pude haber hecho diferente para fortalecer ese momento? Estas preguntas no buscan juzgarte, sino abrirte a la posibilidad de mejorar, porque cada día nos brinda la oportunidad de elegir mejores nuestras palabras, de acercarnos a los demás con más compasión y de cultivar relaciones más significativas, la magia de la imperfección. Quiero recordarte algo muy importante, nadie se comunica de manera perfecta todo el tiempo. Habrá días en los que el cansancio, el estrés o nuestras propias emociones nos dificultan ser claros o empáticos. Y está bien, la comunicación efectiva no se trata de ser impecables, sino de ser conscientes, de poder reconocer cuando algo no salió bien y estar dispuestos a repararlo. Así como aprendimos en la historia de Martín y Elena, lo que importa no es evitar los malentendidos, ¿no? Sino cómo los enfrentamos, porque cada conversación es una oportunidad de crecer, de entender y de conectar. Un último mensaje para ti. Antes de despedirnos, quiero dejarte con esta idea. La comunicación efectiva es un acto de amor. Amor hacia los demás porque les permite sentirse valorados y comprendidos, pero también amor hacia ti mismo, porque te da la libertad de expresarte desde un lugar auténtico. Es un camino que, aunque a veces pueda ser desafiante, está lleno de recompensas. Así que mi invitación es esta: en tu próxima conversación, ya sea con alguien más o contigo mismo, elige comunicarte desde el corazón. Sé claro, sé amable y sobre todo sé genuino, porque cuando comunicamos desde un lugar auténtico, creamos relaciones que no solo son exitosas, sino también profundas y enriquecedoras. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya inspirado no solo a reflexionar, sino también a actuar.
La próxima vez que enfrentes un malentendido o una conversación difícil, recuerda que siempre tienes el poder de transformarla con empatía, claridad y paciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas que nos inspiran a crecer y a construir una vida más plena. Hasta entonces te dejo con esta frase: la comunicación no es lo que decimos, sino lo que los demás entienden. Haz que tus palabras cuenten. Nos escuchamos pronto.